Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Amigos, en esta mañana estoy contento de compartir con ustedes una vez más de la palabra de Dios y tenemos un tema interesante que compartir y es acerca de Jesús, el poderoso intercesor. Por esta razón, comencemos el estudio con una oración para que Dios nos dirija al abrir su palabra y aprender más de quién es Jesucristo. Oremos. Amante Padre Celestial, Señor, en esta ocasión te pedimos, Señor, que tú nos acompañes por medio de tu Santo Espíritu para que lo que aprendamos, lo que estudiemos pueda ser de bendición para nosotros. Y queremos, Señor, poder tener esa unidad contigo, entender de que tenemos un gran amigo, un Salvador, nuestro sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros, y esta oportunidad que tenemos de venir a ti es realmente un gran privilegio, un honor, y también alcanzar la fortaleza que tú nos quieres dar a través de la influencia de tu palabra y del Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, rogamos que nos acompañes y que podamos tener una experiencia real, vivificadora en nuestras vidas a través del estudio de tu palabra. Y pedimos todo esto, no por mérito de nuestro Señor, sino por mérito de Jesús. En tu nombre. Amén. En esta mañana vamos a compartir acerca de cómo Jesucristo es realmente nuestro intercesor y es un Dios, un ser poderoso por nosotros, ya que nos puede otorgar lo que realmente necesitamos en esta vida para poder vencer toda aquella tentación, toda aquella debilidad que naturalmente poseemos, porque unidos con este poderoso intercesor, yendo a Jesucristo en súplica, alcanzaremos realmente a tener la victoria y la libertad que tanto necesitamos. Por esto, vamos primeramente a analizar cómo Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, que Él fue nuestro ejemplo perfecto, cómo Él vivió y cuán importante era para Cristo la oración. Notemos lo que nos dice el libro de Marcos, el capítulo 1, versículo 35, allí donde nos muestra cómo Cristo iniciaba su ministerio. Dice allí: levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Notamos en este versículo cómo Cristo, iniciando su ministerio, antes de entrar en el trabajo de obrar en favor de la raza humana, Cristo tenía esta costumbre de ya entrar en oración, inclusive antes de que amanezca, muy temprano, aún era de noche, Jesús se apartaba a orar. Pero esto no fue solamente una vez o un momento. Esta práctica de Cristo, esta costumbre de Cristo de orar a su Padre fue repetida constantemente. Era un hábito de Cristo pasar noches enteras o pasar mucho tiempo en oración con su Padre. Notemos lo que nos dice el libro de Lucas, el capítulo 6, versículo 12. Dice allí: y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Vemos aquí nuevamente otra evidencia, otra confirmación de que la vida de Cristo era una vida de constante oración. A pesar de que tenía un ministerio sumamente atareado, sumamente lleno de trabajo en favor de otros, Él sacaba tiempo para dedicarse en oración, para fortalecer su vida espiritual y comunicarse con su Padre. Creo yo que lamentablemente nosotros muchas veces carecemos de esta necesidad o no nos damos cuenta de lo importante que es pasar en tiempos con oración. Cristo oraba a su Padre para que pueda obtener esa dirección, esa sabiduría, la compañía del poder del Señor, del Padre, para poder mantener su mente, su corazón, su enfoque en su ministerio y tener la fortaleza de mantenerse fiel al cometido que Dios le había dado, a no caer en la tentación o provocación de Satanás que constantemente estaba a su alrededor, tratando de hacerlo justamente transgredir en alguna manera la palabra de Dios, la ley de Dios. Así que notamos de que nuestro ejemplo de Cristo, nuestro amado Salvador, nos dejó una importante lección de oración y dedicación a Dios, primeramente en un momento de soledad, un momento de privacidad, en una oración personal. No es suficiente o no es tan importante la oración pública como la oración personal. Y Cristo nos muestra esto, porque aún sus discípulos que se maravillaban de cuando Cristo hablaba y oraba, aún ellos no siempre estaban junto con Él, ya que Cristo tomaba ese tiempo a solas, se apartaba de la Escritura para orar por sí solo en esa unión con el Padre, para así poder mantenerse
enfocado, fortalecido, vivificado en el sentido de haber recibido de Dios, de su Padre, esa respuesta, esa influencia divina. Así es como Cristo, como hombre, aprendió lo que significa o aprendió a darse cuenta de lo que significa tener una sumisión, una dependencia humana del Padre. Y es por esto que el libro de Hebreos nos enseña algo importante. Vayamos al capítulo 5 de Hebreos, el versículo 7, donde nos dice: Y Cristo, en los días de su vida terrena, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Vemos en este hermoso pasaje cómo Cristo nos confirma. Él oraba, Él rogaba con lágrimas a su Padre para poder tener la victoria, la fortaleza y mantenerse en el plan de redención, en este gran intento por salvar a los pecadores de las garras del pecado. Y notamos aquí que es a través de esa sumisión a su Padre, de esa constante unión a través de la oración, es como Cristo, dice la palabra, Él pudo realmente tener esa obediencia perfecta, el poder mantenerse sometido a la voluntad de Dios y como hombre, sin usar por sí mismo su poder, sus atributos divinos. Él en la raza humana, como hermano nuestro, Él aprendió a tener la victoria sobre el pecado, a tener la victoria y a darnos entonces por su propia experiencia la seguridad, la certeza que también podemos alcanzar victoria a través de Cristo. Y es por eso justamente que en el libro de Hebreos, el capítulo 4, versículo 11, leemos lo siguiente: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es así como entonces podemos tener esa plena seguridad, esa plena confianza de que podemos ir a nuestro sumo sacerdote, quien está intercediendo por nosotros para otorgarnos y darnos el poder para tener la victoria, para socorrernos en el momento de la tentación, de la debilidad, de la incredulidad. Podemos orar, clamar a Dios que nos otorgue su propia experiencia, tener su mente de poder tener la victoria y alcanzar esa inmediata respuesta a nuestra debilidad. Ese poder de Dios es prometido si confiamos en su intercesión por nosotros. Si vamos por medio de la fe a su presencia y decimos: Señor, confío, ya que tú conociste mi debilidad, tú probaste lo que significa ser humano, pero por tu victoria, por tu manera de poder alcanzar la obediencia perfecta, tú, Señor, me estás ofreciendo tu victoria, tu justicia, tu obediencia. Y así el Señor nos otorga, nos da de ese poder, y por esto la intercesión de Cristo es realmente poderosa. De hecho, Cristo nos enseña en su palabra que Él, inclusive cuando estamos cayendo, estamos en la debilidad, en la incredulidad de la tentación, aún en ese momento, Cristo nos deja de interceder por nosotros y está dispuesto a otorgarnos de la victoria que tanto necesitamos, de la libertad del pecado que el mundo necesita y que los seres humanos necesitan experimentar por sí mismos. Cuando Cristo estuvo en la tierra, leamos lo que nos dice el libro de Lucas, el capítulo 22, y notemos el versículo 31-32, donde nos dice: Simón, Simón, he aquí Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falle, y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí vemos cómo Cristo intercedió por Pedro. Sabía que Pedro iba a ser débil, sabía que Pedro iba a caer en la duda, en la tentación, pero también había intercedido desde antes por su fe, para que no falle, para que no falte. Y inclusive tiene Cristo la seguridad de que Pedro iba a volver, y por eso le dice: yo he rogado por ti
para que tu fe no te falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, indicando Cristo de que Él y su intercesión era poderosa para poder salvar a Pedro aún después o aún en el medio de su incredulidad o de su debilidad. Esto es importante comprender de que el Señor hace esta misma obra por nosotros. Nosotros muchas veces hemos caído, tenemos esa propensidad a la tentación, a tal veces a flaquear nuestra fe, pero Cristo no nos juzga, sino que nos llama y nos invita a estar realmente vueltos a Él, a volver a tener fe y confianza en su poder de darnos victoria. Si bien es cierto, estamos en un tiempo difícil, estamos en un tiempo crítico y quizás más importante que lo que pasa en el mundo, estamos en un tiempo de juicio, en un tiempo de cerramiento. El Señor nos está llamando ahora a experimentar la victoria a través de la intercesión que Cristo hace por nosotros, a confiar en oración, a dedicarnos a amarlo a Él, a comprenderlo mejor por medio de su palabra. Y por eso, confiemos en Él, confiemos en el poder de nuestro amado Salvador, nuestro amado Señor Jesucristo, que Él intercede por nosotros y está listo para otorgarnos el oportuno socorro. Finalmente, quiero compartir con ustedes este versículo que se encuentra en Hebreos 7:25, donde nos dice: por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. Que Dios nos permita ser salvados por completo por medio de Cristo, que intercede por nosotros. Dios te bendiga y te guarde. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.